Uno de los parámetros característicos de los fluidos que circulan por el interior de un conducto es lo que se conoce con el nombre de número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es un parámetro adimensional, es decir, que no tiene unidades y que permite caracterizar al tipo de régimen de flujo que va a circular por el interior de un conducto. Ustedes dirán, ¿por qué se habla de régimen de flujos? Porque dentro de lo que es el estudio de la hidrodinámica hay dos tipos de regímenes de flujo. Uno se lo denomina flujo laminar, como ven ustedes acá, en la parte derecha de la pantalla, en la figura inferior, en donde el fluido va a desplazarse a bajas velocidades, donde se ven acá los perfiles parabólicos de acuerdo a la ecuación de Poiseuille. Las distintas láminas guardan un paralelismo, es decir, el fluido se desplaza a bajas velocidades. En cambio, si el fluido aumenta las velocidades, estamos hablando de un flujo turbulento. Las características del flujo turbulento de un fluido que circula por el interior de un conducto se caracteriza por la presencia de remolinos internos. Estos remolinos internos es lo que van a determinarse a partir de lo que es el número de Reynolds. Para calcular el número de Reynolds vamos a necesitar 4 parámetros característicos, 4 magnitudes. En primer lugar, tenemos que conocer la densidad del fluido, la velocidad a la cual se está desplazando, el diámetro del conducto y la viscosidad del fluido en una relación inversamente proporcional. Si el número de Reynolds nos da un valor menor a 2100, se dice que el fluido se está desplazando en un régimen laminar. En tanto que para grandes velocidades, por lo tanto para un número de Reynolds superiores a 4000, estamos hablando de un régimen turbulento. El régimen turbulento, para que ustedes tengan una idea, es quizás una de las situaciones más cotidianas que ocurren en la vida cotidiana y sobre todo en las ciencias de la salud. El flujo sanguíneo que se está desplazando por cada una de las arterias de nuestro organismo lo hace a partir de lo que es un régimen o flujo turbulento. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa para un Reynolds entre 2100 y 4000? Por ejemplo, un Reynolds de 3000. Se dice que entre un Reynolds entre 2100 y 4000 el fluido se está desplazando en un régimen que se lo denomina régimen de transición, donde se caracteriza justamente por aparecer los primeros remolinos que van a dar luego origen a lo que es el régimen turbulento. Estamos ingresando a la última etapa de lo que es el desarrollo de este tema número 4, titulado fluidos, y vamos a comenzar a ver algo que está relacionado justamente a lo que es la influencia que tiene la viscosidad de un fluido en el desplazamiento del mismo por el interior de un conducto. Vamos a comenzar a hablar de lo que se denomina resistencia hidrodinámica. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la pantalla? Tenemos un tubo de flujo que se está desplazando de izquierda a derecha. Q representa el caudal, que de acuerdo a la ecuación de continuidad, ustedes recordarán que se mantiene constante a lo largo de todo el recorrido. Es decir, podrá variar la sección, podrá variar la velocidad, pero el caudal permanece constante. Siempre cuando hablamos de caudal constante, se me viene a la imagen, puesto que no podemos hablar en este momento todavía de una experiencia que podamos llegar a realizar dentro de lo que es una arteria o un capilar del organismo humano, podemos imaginarnos esas mangueras flexibles de caucho o de un material flexible que usamos generalmente para poder regar nuestro jardín o para poder lavar el auto. Nosotros cuando ese conducto, esa manguera, nos resulta por ahí insuficiente en su longitud, ¿qué es lo que solemos hacer? Solemos achicar con el pulgar y el índice de nuestra mano la sección de salida. ¿Para qué generalmente lo solemos hacer? Para lograr que el chorro de agua que salga por el interior del conducto tenga un mayor alcance, una mayor longitud, es decir, le estamos dando una mayor velocidad. Si achicamos la sección, aumentamos la velocidad.
Si agrandamos la sección, disminuimos la velocidad, pero siempre el caudal va a permanecer constante. Dentro de lo que es este tema de resistencia hidrodinámica, el caudal va a permanecer constante y este tubo de flujo lo va a hacer debido a una diferencia de presión que existe entre el punto de la izquierda del tubo de flujo y el punto de la derecha. Es por esa razón de que el fluido se va a desplazar de izquierda a derecha, porque P sub 1, la presión 1, es mayor que la presión 2. La relación entre presión y caudal, vamos a introducir una nueva magnitud que se la denomina resistencia hidrodinámica y establece que la variación de presión es directamente proporcional a la resistencia hidrodinámica y al caudal. Ahora bien, ¿cómo se la calcula? ¿Cómo se la determina? ¿Qué unidades presenta la resistencia hidrodinámica? Podemos llegar a decir de que si la variación de presión se expresa en pascal, que no es otra cosa que una unidad de presión, que el caudal se expresa en el sistema internacional en metros cúbicos sobre segundo, por lo tanto, despejando de la expresión matemática anterior, tenemos que la resistencia es igual a la variación de presión por el caudal, es decir, pascal por segundo sobre metros cúbicos. Ahora bien, la resistencia hidrodinámica, ¿de qué va a depender? La resistencia hidrodinámica va a ser directamente proporcional a la viscosidad y a la longitud que presenta el tubo de flujo. Es decir, que cuanto mayor sea la viscosidad, mayor va a ser la resistencia. Cuanto mayor sea la longitud, mayor va a ser la resistencia que va a ofrecer ese fluido a desplazarse. Pero como ven ustedes acá, esa resistencia guarda una relación inversamente proporcional con el radio. Es decir, que estamos hablando justamente de que cuanto mayor sea el radio de ese tubo o conducto por donde circula un fluido, menor va a ser la resistencia hidrodinámica. ¿Cómo se ubican las resistencias hidrodinámicas a lo largo de todo un recorrido? Puede ser de que existan variaciones en sus radios y para eso estamos hablando de resistencias en serie. Son aquellas en donde las resistencias son ubicadas una a continuación de la otra. Y en ese caso se habla de distintos radios que van a presentar los conductos, por lo tanto la resistencia hidrodinámica total va a ser igual a la suma de cada uno de esos radios. Esto ocurre muchísimo dentro de lo que es en las ciencias de la salud cuando estamos analizando los distintos conductos por donde fluyen aquellos fluidos corporales y que presentan los conductos, las arterias y los capilares distintos radios internos por donde circulan los mismos. Entonces estamos hablando de resistencias en serie cuando cada una de esos conductos que presentan radios diferentes están ubicados uno a continuación del otro. Esto no siempre se da, puesto que para ello estamos hablando de otro tipo de disposición de estos tipos de conductos. Para eso estamos hablando de resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo, como su nombre lo indica, se ubican uno debajo del otro guardando una relación de paralelismo y cada una de esas líneas de flujo presentan radios diferentes. Como ven ustedes acá, tenemos 3 tubos de flujo con 3 radios diferentes. Por supuesto que estos 3 conductos o tubos de flujo se van a unir en un tubo único que va a permitir justamente que el caudal permanezca constante. Para poder determinar la resistencia hidrodinámica total de un sistema de resistencias en paralelo, lo vamos a hacer con esta expresión matemática que no es otra cosa que una expresión matemática fraccionaria en un primer miembro, y en un segundo miembro tenemos expresiones de sumatorias de fracciones en donde en cada uno de los denominadores aparecen los radios de cada uno de esos conductos por donde circula el tubo de flujo. Con este tema damos por terminado el tema número 4, que lleva como título Fluidos y que es aplicable tanto para la carrera de licenciatura en nutrición como para la carrera de farmacia, ambas dentro de lo que es
la asignatura de física en el plan de estudio.